Bien, vamos ahora a hablar de la recta tangente y derivadas paramétricas, que pues tienen algo que ver o podemos relacionarlos. A priori no es necesario, pero sí podemos relacionarlos. Cuando hablamos de recta tangente se refiere a que cuando tenemos una función, digamos, esta expresión, una gráfica súper conocida, tenemos un punto, ¿no? Donde tenemos una recta tangente que pasa por ahí, que pasa solo por ese punto, bueno, que no corta, pero se entiende, ¿no? Pero aquí pasa una recta tangente que apunta. Resulta que la pendiente de esa recta tangente es pues la derivada para ese punto, es decir, si este punto tiene coordenada A, y por lo tanto sería f en A la salida, ¿cierto? Ese punto tendría coordenadas A, f en A, ¿ok? ¿Qué sucede? Bueno, la pendiente de esa recta tangente coincide con la derivada para este punto, es decir que M es f en A. ¿Por qué? Bueno, es una muy buena pregunta, pero creo que para eso debemos ir entonces otra vez a hacer el dibujo para que podamos entender. Gráfico con la misma función un poco más detallada. Ok, bueno, ahí creo que se entiende. Tomemos dos puntos. Tenemos dos puntos, vamos a crear una recta secante. Aquí tenemos esta opción. Aquí esta recta es secante, ¿cierto? Y pues nada, corta en dos puntos, claramente, corta por acá y corta por acá. Cada punto tiene distintas coordenadas. Pues va a ser, vamos a llamarlo A, o bueno, sí, A, y va a ser pues B, por ejemplo. Tenemos A, tenemos B y tendríamos sus respectivas salidas, ¿no? Esto sería F en B y esto sería F en A. Ahora, si quisiéramos ver la pendiente de esta recta tangente, sería el cambio en Y con respecto al cambio en X, el alza entre el avance, que en síntesis sería pues f en B menos f en A sobre B menos A, que sería lo que me moví, B menos A, bueno, que sería al revés, no A menos B, pero no importa, en este caso no va a importar mucho, sería esta distancia que cambié, desde B hasta A, esta distancia, y desde pues, estos dos de acá. Ahora bien, esta sería la pendiente, ¿ok? La recta tangente. Ahora, ¿qué pasa si yo acerco, bueno, A B? Es decir, si tomo el punto A y lo acerco hasta B. Si yo lo voy acercando y lo voy acercando y lo voy acercando acá, la recta secante pasa a ser, pues, secante, sigue siendo secante porque corta en dos puntos, pero resulta que poco a poco va tendiendo a una recta tangente que corta en un único punto. Porque estoy acercando esos dos puntos los estoy haciendo tan cerquita, tan cerquita, son tan cercanos, que es como si fuera un único punto. Entonces la secante tiende a una recta tangente. Y por lo tanto su pendiente también tiende a una recta tangente. Ahora, fíjense que ¿a qué tiende esto de acá? Es decir, podemos decir que la pendiente esta es la pendiente de la recta secante. La pendiente de la recta tangente es el límite cuando A tiende a B o B tiende a A, no importa, de la recta secante, podemos decirlo, ¿no? O sea, cuando yo este parámetro lo hago acercar a A, entonces este puntito se acerca, ¿no? Porque las salidas se van acercando a esta otra. Van acercando, se van acercando, se van acercando hasta que, pues, hasta que nada, se siguen acercando por siempre. Sustituyendo la expresión me queda entonces que sería el límite cuando A tiende a B de f en A de f en B menos f en A. Hoy, ¿qué tenemos? Sobre f en A sobre B menos A. Y esto, amigos míos, es la definición del límite. El límite va a ser un cambio de variable y voy a llamar B menos A, lo voy a llamar H.
Por lo tanto, queremos saber qué sería cuando a tienda a esto. Queremos saber qué sería este límite. Bueno, h sería 0, ¿no? Para el cambio de variable. Es decir, ¿a qué me tiende esto? Es como que resto a de ambos miembros de esta flecha, y me queda entonces que pues, bueno, sí, podemos verlo así. Extraño, pero bueno, esto me debería tender a 0, ¿no? Porque cuando A tiende a B, todo este cociente, toda esta cosa me da 0. Así que si aplico un cambio de variable, me queda el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Dijimos que b menos a es h, ¿cierto? Entonces b es h más a. Permíteme sustituir eso aquí en nuestro límite. Déjame ver esto. Muevo esto por acá y me queda f en b, que ya no es b, sino h más a o a más h, menos f en a sobre b menos a, que lo definimos como h, cuando h tiende a 0. Y esto es lo que se define como la derivada de la función en ese punto. Por lo tanto, que podemos decir que la regla pendiente de la recta tangente, en este caso, tiende a, o que se ve expresada como la derivada en ese punto A. ¿Ok? Y aquí donde tenemos eso. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos construir la ecuación punto pendiente, que sabemos que dice y, bueno, si y es igual a la pendiente de esa recta por x menos x sub 0 más y sub 0, siendo x sub 0 y sub 0 un punto por el que pasa la recta y m la pendiente. Fíjense que si queremos entonces la pendiente de la recta tangente, o la expresión, la ecuación de la recta tangente sería y igual a su pendiente, que ya vemos que es la derivada en ese punto, ojo, porque todo depende del punto, x menos, ahora necesitamos el punto. Y el punto, como dijimos, tendría coordenadas, si fuera en A, sería por este punto, en B. En este caso lo pusimos todo en términos de A, así que vamos a dejarlo en términos de A. Y va a ser entonces x menos A más la función en A, que es la salida para ese otro punto. Y ahí lo tenemos la expresión de la recta tangente. Si queremos la recta normal, que es la perpendicular a la recta tangente, realmente no es nada de otro mundo, simplemente sería la recta normal y por ecuación. Como pasa por el mismo punto, este término queda igual, lo que cambia es la derivada, que va a ser menos 1 sobre f en a por x menos a. Esto, como digo, va a quedar igual. ¿Por qué? Porque la recta normal también pasa por ese punto. Lo que cambia es su pendiente. Recordemos que cuando dos rectas son perpendiculares, entonces el producto de sus pendientes da menos 1. Es decir, M1, M2, menos 1. Despejando una en términos de la otra, me dice que queda inversa y opuesta. Es decir, cambiado de signo e inversa invertida. Y bueno, aquí tenemos ya la recta tangente y la recta, disculpen, la recta normal. Vamos ahora entonces con derivadas paramétricas. La derivada paramétrica es básicamente, pues tú tienes tu x, y, pero x o las coordenadas en x depende de un parámetro y y depende de otro parámetro. Esto se expresa de la siguiente forma. La curva, sea como sea, está expresado como x es igual a una función de un parámetro, que lo vamos a llamar t, y y en función de otro parámetro, bueno, otro parámetro no, el mismo t, pero otro tipo de función. ¿Ok? Esto es lo que depende. Ahora, ¿qué pasa si queremos derivar esto? Bueno, es decir, queremos obtener la expresión de y con respecto a x. Fíjense que nosotros podemos derivar con respecto a t. Es decir, claramente podemos obtener de x con respecto a t. ¿Por qué? Porque x es una función de t, es una expresión de t. No sé, 3t más 2, por ejemplo. Entonces, derivar con respecto a t sí sería factible. Y de igual manera con y sería factible porque y es una función de t. Pero, si queremos de y con respecto a x, que es lo que obtendríamos en nuestro plano, que sería la representación de la pendiente de la recta tangente, ¿cómo hacemos? Bueno, el truco es, voy a
multiplicar en esta expresión dt arriba y dt abajo. Sabemos que esto me da 1, así que no se altera. Y claro, podemos verlo así, como también podemos verlo, mejor es verlo así, como 1 sobre dt sobre 1 sobre dt. Lo de arriba es lo mismo que lo de abajo, así que me da 1. Y esto es el producto me queda dy con respecto a t, que dijimos que sí lo podemos resolver, sobre dx con respecto a t, que también dijimos que lo podemos resolver. Por lo tanto, podemos resolver la expresión de y de x, y de hecho va a quedar en términos de t. ¿Por qué? Porque esto es y con respecto a t. Entonces todo esto me va a quedar dependiendo de t. Y lo mismo aquí. Y tengo un cociente de algo que depende de t con algo que depende de t. Así que todo esto depende de t y toda esta expresión depende de t. Entonces, vamos a decir que de y de x es una función de t, según ese parámetro, el valor de ese parámetro que estamos asignando. La fórmula más bonita de esa expresión, que ese doble cociente a mí no me gusta más verlo así, por dx dt a la menos 1. Porque bueno, si ves esto te queda invertido, esto sería y dt por a la menos 1 se invierte, ¿no? dt de x chiqui, ya la lineal me queda de y arriba y de y abajo. Entonces por eso a mí me gusta un poco más esta expresión. Pero así es como podríamos derivar una función paramétrica. Ahora, ¿qué pasa si queremos obtener la segunda derivada? Bueno, recordemos que el anterior caso funcionaba ¿por qué? Porque tanto y como x eran funciones de t. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos otra vez hacer que esté en función de t. Entonces, la notación sabemos que es la segunda derivada al cuadrado de x cuadrado. En realidad lo que quiere decir es la derivada de la derivada, ¿cierto? Con respecto a x. Esto es lo mismo, que es la derivada de la derivada. Sería de esta forma. Pero sabemos que a esto le podemos aplicar el mismo truco de aquí. Por lo tanto me queda de la derivada de la derivada con respecto a t por lo mismo, porque en el denominador tengo d sub x y tendría entonces d sub x con respecto a t a la menos 1. Al hacer la simplificación queda igual, lo mismo que tenemos arriba, la segunda derivada. Esto, como dijimos, es un resultado que ya obtuvimos en la primera, pero esto ¿por qué funciona? Funciona porque, como dije, dy, o sea, bueno, la derivada de y con respecto a x, es una función de t. No sé dónde lo dejé, pero es una función de t. Y al derivar con respecto a t, me da un resultado, porque eso sí que lo puedo conocer. O sea, digamos que esto me da 3t cuadrado, y si derivo con respecto a t, sí que lo puedo hacer. Entonces eso está muy bien. Y por eso funciona esta derivada paramétrica. Ahora, ¿por qué dije que esto tendría algo que ver con rectas tangentes? Porque cuando tenemos una gráfica con paramétricas y queremos obtener la recta tangente de una función paramétrica, de una función paramétrica, por ejemplo, una circunferencia, queremos obtener la recta tangente, debemos hacer algo similar. Esta vez nos vamos a saltar el análisis porque sabemos que estamos en el eje XY. Por lo tanto, vamos a simplemente decir que pues, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Recordemos, estamos en el eje XY, así que queda bien. Y por lo tanto se conserva ¿qué cosa? Que la pendiente de esa recta tangente será de Y de X. Pero aparte tenemos una nueva expresión con respecto a T para esa derivada. Ahora necesitamos un punto. Ese punto, claro, tiene coordenadas XY, pero ¿qué coordenadas va a tener exactamente? Bueno, ese punto va a tener X0, Y0, ¿cierto? Pero sabemos que X0 depende de F. De F que depende de T. Por lo tanto, hay un T que me da ese X0 y hay un T particular que me da ese G. Así que necesitaría encontrar ese T sub 0 que me están pidiendo. Pero en general no haría falta, no necesariamente. Es decir, a lo mejor te pueden decir, calcúlame la derivada para t igual a tantos. ¿Okay?
el problema vendría cuando te digan para y igual a tanto o para x igual a tanto. Entonces habría que despejar a t y después ese valor de t emplearlo en la otra variable, ya sea y o ya sea x. Pero en general vamos a asumir pues que el punto sigue teniendo coordenadas x0 y y0, y por lo tanto me queda que la ecuación de la recta tangente será y es igual a la pendiente, que dijimos que sería dy con dx, que tenemos la expresión de t, por dx dt, ¿okay? Por x menos x sub 0, que sería f t sub 0, no es más, no, si es más, y sub 0, que dijimos que es g por g evaluado en t sub 0. Y esta sería la expresión de la recta tangente. Déjame borrar esto por acá. Y esta sería la expresión de la recta tangente para una función paramétrica. Muy interesante, ¿cierto? Bueno, esto ha sido todo. Espero se haya entendido, espero haberme dado a explicar. Y bueno, todo este tema de derivadas en mil tipos de funciones es muy interesante. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo. Bye bye.